Muy bien, pues buen día. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la sesión conjunta del Seminario Permanente de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamérica, mejor conocida como RJM Cana, y también del Seminario sobre Movilidad Humana del Sistema Universitario Jesuita, del SUJ. En otras palabras, este es un esfuerzo conjunto entre las dimensiones investigativo-teóricas a nivel México y Cana, y en particular gracias a la colaboración de los PRAMIS, los programas de asuntos migratorios y equivalentes en Ciudad de México, en Tijuana, en Torreón, en León e ITESO. Y en especial en esta sesión agradecemos el trabajo y la colaboración de Elías Cornejo en Fe y Alegría en Panamá. Mi nombre es Guillermo Irizar, soy responsable de asuntos migratorios en la Universidad Iberoamericana Puebla, y comienzo por agradecer eso a todas las personas involucradas en organizar esta sesión, que por primera vez es co-convocada por 6 programas de posgrado de los planteles del SUJ en México, entre los que se encuentra la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla, la Maestría en Estudios sobre Migración de la Ibero Ciudad de México, la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de Ibero Tijuana, el Doctorado en Investigación y Procesos Sociales de Ibero Torreón y el Doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinaridad de Ibero León. A continuación, me permito presentar y dar la palabra a Lisbeth Gramajo Bauer, quien es antropóloga y politóloga guatemalteca. Ella ha sido investigadora en temas de migración internacional en la Universidad Rafael Landívar, en Ciudad de Guatemala, y actualmente es nuestra nueva y flamante y gran coordinadora en la región Centroamérica-Norteamérica de la Red Jesuita con Migrantes. Adelante, Liz. Buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan. En nombre de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, quiero darles la bienvenida a esta sesión conjunta del Seminario sobre Movilidad Humana del Sistema Universitario Jesuita y de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica. Como recordarán, el año pasado, durante el 2022, tuvimos 3 sesiones virtuales que nos permitieron actualizar y compartir miradas en torno a la compleja realidad migratoria en nuestra región. Con esta sesión damos nuevamente inicio a un nuevo ciclo de sesiones virtuales a través de las cuales buscamos profundizar en temáticas que hemos priorizado desde la dimensión teórico-investigativa de la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica y Norteamérica. Agradezco a las panelistas Olga Odgers y Cristina Sugasti, quienes nos acompañan hoy y nos ayudarán a comprender este debate alrededor de las fronteras conceptuales y contextuales de lo que está sucediendo desde el norte de México y desde el sur de Panamá. Agradezco también a los colegas de México, a los que conforman el sistema universitario jesuita y que han estado organizando con entusiasmo esta sesión. Gracias a la audiencia que ya nos acompaña y a los que se irán sumando a lo largo de la sesión, y regreso la palabra a Guillermo Irizar. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Liz. En este que es uno de los primeros que esperamos sean muchos eventos en los que nos estará acompañando como coordinadora. Ahora cedo la palabra para que nos presente a nuestras panelistas, que tendrán alrededor de 30 minutos para compartir su trabajo y para que él tenga una moderación más activa, a mi colega Alejandro Olayo Méndez, quien es Assistant Professor en la Escuela de Trabajo Social de Boston College, con una amplia experiencia en temas de ayuda humanitaria, migración y refugio. A mí me tocará marcar algunos tiempos, ya acordamos cómo hacerlo, pero ahora entonces le cedo la palabra y la sesión a Alejandro. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Lisbeth. Sean bienvenidos todas y todas a pues a lo que esperamos que sea un rico coloquio y una rica discusión en torno a la tensión que existe en todos los términos y categorías que usamos, un poquito como para orientarnos y para hablar de qué es lo que, enmarcar un poco la discusión y la conversación que tendremos. Quiero solamente recordarles y recorrer con ustedes ¿a qué nos referimos con categorías y conceptos en migración? Una de las cosas que es bien importante entender en migración o en cuestiones de refugio, en situaciones de desplazamiento forzado o no,
utilizamos muchos términos que nos ayudan a entender y articular los fenómenos sociales que estamos entendiendo. Entonces, el lenguaje, de alguna manera, los términos que usamos son necesarios. Las categorías y los conceptos nos ayudan a entender y articular todos los fenómenos sociales que observamos, los patrones, las tendencias, y de alguna manera, desde esa articulación, desde esa conceptualización de los fenómenos, podemos establecer puntos de diálogo, de discusión, de comparación, de debate. Podemos decir en ese mismo sentido que el lenguaje que utilizamos, los términos que utilizamos, importan. Y la forma en la que los utilizamos va a influir tanto en la opinión pública, en la construcción de políticas migratorias, y va a influir desde luego en la forma en la que los debates o en la forma en la que entendemos los fenómenos sociales. Me parece que todos estaríamos o debemos tener en cuenta que un uso indiscriminado y no crítico de categoría y términos puede ser una fuente de confusión, distorsión, división e incluso discriminación hacia las personas que viven en contextos de movilidad, pero también a las personas que trabajan en contextos de movilidad o incluso las políticas que existen en términos de movilidad. Esta parte es interesante, me parece. Tenemos que ser muy cuidadosos porque tanto a veces, desde la parte, hablaré un momento de las dimensiones, hay ocasiones en que creamos nuevos términos para establecer nuevas situaciones, dejamos nuevos términos o entramos en debates a veces demasiado minuciosos en aras de incluir todo o de explicar todo, pero entramos en debates que pueden o no tener un impacto en la práctica o un impacto en la vida de las gentes. Yo de alguna manera lo que he estado reflexionando en torno a las categorías y a los términos, yo creo que hay como 4 dimensiones que me parece es importante enfatizar en este uso de categorías y términos. Por un lado tenemos las categorías académicas que utilizamos, los términos que utilizamos para describir fenómenos migratorios. Migración forzada, desplazamiento forzado, refugio, solicitantes de asilo, países de origen, países de destino, países de tránsito, crimen organizado, todas las categorías que de alguna, migración, pero todas estas categorías, hay categorías que se mueven en el mundo de la academia, que nos ayudan desde la academia a hablar un poco más técnicamente de cuáles son los fenómenos sociales que vemos. Pero por otro lado existen las categorías legales. Las políticas migratorias, me parece que es importante que lo asumamos. Las políticas migratorias usan un lenguaje técnico. Y en este lenguaje técnico entramos a toda la discusión de quién o quiénes son, de alguna manera, quienes pueden recibir ciertas protecciones internacionales o quienes no. Este aspecto legal en el uso de categorías y de términos es muy importante, porque finalmente los marcos legales que existen son los marcos que se están utilizando y los marcos que de alguna manera pueden determinar o no el destino o el resultado en la vida de algunas personas. Por otro lado, tenemos esta dimensión de en la práctica, lo que la gente ve en la práctica, lo que muchos de nosotros y nosotras en el terreno vamos viendo, si hablamos de refugiados de facto, si hablamos de desplazamiento interno, todas estas categorías desarraigados, pero son todas estas categorías que de alguna manera en la práctica van emergiendo y que nos ayudan a informar la parte o empujar cuestiones de incidencia política en la parte legal y nos ayudan a entender también la parte académica, esta parte de los debates, porque finalmente la práctica es la que va recogiendo el día a día de qué es lo que va sucediendo. Pero finalmente también está esta parte de autopercepción, que para mí tiene que ver, ¿para qué tenemos las categorías y los términos? Yo creo que una de las grandes, pues no es un gran descubrimiento, pero
una de las cosas que hemos ido viendo desde el proyecto que hicimos en Latinoamérica con el SJM Cana y en Latinoamérica es justamente que me parece que hay una desconexión entre lo que la gente percibe o cómo se ven a sí mismo y todos los términos que usamos. Hay poco conocimiento por parte de la gente y a la gente en última instancia le puede dar lo mismo cómo le llamemos, siempre y cuando la gente pueda recibir la protección o la ayuda que está buscando. Entonces, me parece que también tenemos que incluir esta parte de qué tanto también los términos que utilizamos le significan algo a la gente, le ayudan a la gente a percibirse, a entenderse o no. Y de alguna manera eso también, esa autopercepción, ¿qué nos dice a nosotros en la manera en que utilizamos nuestras categorías y términos? El día de hoy vamos a tener la presentación por parte de dos ponentes. Vamos a tener en primer lugar a Cristina Sugasti. Cristina es licenciada en Administración de Empresas, tiene un máster en Dirección Estratégica y trabaja con Médicos Sin Fronteras desde el 2003. Ha asumido diferentes puestos de coordinación en Ecuador, Angola, Colombia, Kenia, Haití, Sudán del Sur, Siria, Jordania, Irak, y en la actualidad es la representante de Médicos Sin Fronteras en Panamá. Ella nos va a abrir la discusión, ella nos va a presentar y nos va a comentar un poco cuál es la situación que se vive en Panamá, cuál ha sido el trabajo y la trayectoria de Médicos Sin Fronteras en esta realidad que sigue siendo sumamente compleja, sobre todo porque es de alguna manera el término del tapón del Darién y en donde Panamá se convierte en un país que recibe muchos de los migrantes que cruzan por el tapón del Darién. Después de Cristina vamos a tener a Olga Ollers. Olga es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Actualmente es investigadora del Departamento de Estudios Sociales en el Colegio de la Frontera Norte y su trabajo de investigación se centra en el estudio de la relación entre migración, identidad y religión. Entonces, sin más por el momento, le voy a ceder la palabra a Cristina y vamos a tratar de mantener este diálogo, esta conversación. Yo los invito a todas y a todas las que están atendiendo este webinar, que puedan utilizar la parte de Q&A, la parte de cuestiones y preguntas. Toda pregunta que tengan, por favor, escríbela en el chat. Vamos a estar monitoreando las preguntas y en el momento que abramos ya el conversatorio más amplio, trataremos de ir atendiendo todas esas preguntas que vayan a surgir. Les invitamos nuevamente, yo sugiero que utilicemos esta parte del Q&A para poder enriquecer la conversación. Cristina, adelante y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta presentación. En nombre de Médicos Sin Fronteras quería agradecer la invitación a este evento y la oportunidad que nos brindan de explicar lo que sucede en el Darién. A título más personal, me voy a permitir compartir que yo estudié mi licenciatura y máster en una universidad fundada por la Compañía de Jesús, la Universidad de Deusto, en Donosti, en el País Vasco, en España. Fue una experiencia fabulosa, guardo un recuerdo estupendo y hoy me encuentro especialmente contenta de compartir y de estar con ustedes en este seminario. La presentación va a constar de tres partes. La primera, la más corta, la más breve, me voy a centrar en explicar qué es Médicos Sin Fronteras. Me parece importante conocer la perspectiva desde la que voy a brindar la información. La segunda, que es el meollo de la cuestión, voy a describir la crisis humanitaria que se vive en estos momentos en el Darién. Y en la tercera y última fase sí que me voy a permitir pasar algunos de los mensajes de incidencia que son claves para Médicos Sin Fronteras. Me va a acompañar para esta presentación un sencillo PowerPoint, que no busca ser un PowerPoint autoexplicativo, sino más bien poner énfasis visual en lo que yo vaya explicando oralmente. Así que voy a compartir pantalla la presentación. Bien. Empiezo entonces con la presentación de qué es Médicos Sin Fronteras.
Médicos Sin Fronteras es una organización internacional que nace en 1971, cuya misión es salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Para ello se basa en dos principios claves. Uno es la acción médico-humanitaria y el otro la incidencia a través del testimonio. Médicos Sin Fronteras trabaja en contextos de guerra, de conflicto, de violencia, en zonas remotas, aisladas, de difícil acceso. Trabaja en donde hay catástrofes naturales. Solemos decir que trabajamos en primera línea del frente. No aspiramos a cambiar la sociedad. Lo que pretendemos es aliviar el sufrimiento en un momento crítico. Entonces las intervenciones generalmente son cortas, no son intervenciones a largo plazo. Me gustaría recalcar los 4 principios básicos en los que se basan nuestras operaciones. Primero, simple, humanidad. Toda persona que necesita ayuda debe ser atendida. El segundo es la independencia. Ningún poder económico, político dicta nuestras acciones. Y para esto es clave el hecho de que Médicos Sin Fronteras cuenta con sus propios fondos. Con estos fondos propios decidimos dónde actuamos, cómo, por qué, dónde. Y el tercer principio sería la imparcialidad. No realizamos ningún tipo de discriminación cara a las personas a las que atendemos. Y ya por último, la neutralidad. No tomamos partido por ningún bando, solamente por las personas a las que atendemos. Me gustaría compartir algunos datos, son datos del 2021, proceden de nuestro informe anual internacional, es decir, tiene en cuenta todas las operaciones de Médicos Sin Fronteras en los más de 70 países en los que trabajamos y bueno, creo que nos permitirán ver un poquito la envergadura de la organización. En 2021, Médicos Sin Fronteras ingresó 1.935 millones de euros, gastó 1.783 millones de euros y todo esto gracias a los casi 7 millones de donantes privados que creen en nuestro mandato y que depositan en nosotros su confianza. Médicos Sin Fronteras trabajan más de 46.000 trabajadores. Y bueno, algunos indicadores operacionales, pues en 2021 realizamos más de 12,5 millones de consultas externas, tratamos más de 2.600.000 casos de malaria. Bueno, hay diferentes indicadores. Y ya para finalizar con esta presentación de Médicos Sin Fronteras, pues citar que Médicos Sin Fronteras recibió el Premio Nobel de la Paz en 1999. Y ahora sí que pasamos al meollo de la cuestión, a la crisis humanitaria en el Darién. Voy a comenzar respondiendo a 3 preguntas. ¿Es el tapón del Darién que supone para los y las migrantes cruzar el Darién? ¿Y cuáles son las rutas principales? El tapón del Darién es una frontera natural entre Colombia y Panamá. Es una selva densa, inhóspita, donde no hay carreteras, no hay caminos. De hecho, es el único punto en el que se corta la Panamericana. Las temperaturas allí son muy elevadas. O sea, los migrantes caminan con muchísima humedad bajo la lluvia, porque llueve intensamente allí, oscurece muy pronto. El tapón del Darién es un parque natural, la biodiversidad es fabulosa allí, eso implica que también hay muchísimos animales, insectos, y pues, la ruta es para los migrantes especialmente dura. Es una selva además montañosa, o sea, los migrantes tienen que subir y bajar lomas de más de 1.400 metros, tienen que atravesar ríos, pantanos. Bueno, pues por la propia geografía de la selva, la caminata es muy compleja. Además de esto, para entrar en el Darién, y por supuesto para cruzar, se requiere de alguien que guíe, ¿no? Entonces los migrantes y las migrantes acuden a coyotes. Esto ya es un riesgo que asumen grande. Y luego, además, en esta selva operan grupos criminales que se dedican a robar, golpear
y ejecutar todo tipo de violencia sexual a los migrantes. Por todo ello, realmente, para muchos migrantes el paso por la selva del Darién es una pesadilla. Y por eso se dice que es uno de los tramos más duros. A nivel de rutas, bueno, hay muchas rutas, algunas marítimas, otras por tierra, pero me voy a centrar en dos rutas, las principales. Son rutas de cierta forma controladas por las autoridades. En ambas rutas, los migrantes emprenden el camino en el lado colombiano, muchas veces desde el puerto de Necoclí, y luego van a municipios como Acandí o Capurganá, que también están en Colombia, ahí van en barco, y luego ya caminando se adentran a la selva del Darién. En las dos rutas, finalizan, acaban en unas comunidades indígenas, que les llamamos comunidades de acogida. Una de ellas, las rutas, llega a Bajo Chiquito y la otra a Canán-Membrillo. Ambas comunidades de acogida son pequeñas, cuentan con unos 400 habitantes más o menos. Desde estas dos comunidades de acogida, luego los migrantes se van a las estaciones de recepción migratoria. Las estaciones de recepción migratoria son unos lugares controlados, gestionados, liderados por el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras, que sí que nos permite a las ONGs y a agencias de Naciones Unidas trabajar allí y prestar servicios humanitarios a los migrantes que llegan. Desde Bajo Chiquito se accede a la estación de recepción migratoria de Lajas Blancas y desde Canán-Membrillo a la estación de recepción migratoria de San Vicente. Desde ambas estaciones de recepción migratoria, los migrantes toman unos buses que cuestan $40 por persona y esos buses les llevan ya directamente a la tercera estación de recepción migratoria que hay en Panamá, que está ya del otro lado del país, junto a la frontera de Costa Rica, la estación de recepción migratoria de Planes de Hualaca. Entonces, bueno, esta es un poquito la ruta que siguen los migrantes. Ahora sí que me gustaría centrarme un poquito, si les parece bien, en el flujo migratorio. Esta gráfica, que es de elaboración propia, pero que está basada en datos del Servicio Nacional de Migración, me parece que presenta información bastante interesante. Bueno, a nivel de las curvas, las líneas amarillas presentan información del 2021, las líneas negras del 2022 y las líneas rojas del 2023. La línea continua es el total de migrantes, la línea discontinua es o presenta información solamente de migrantes de nacionalidad venezolana. ¿Por qué? Pues porque es la principal nacionalidad que cruza el Darién. En el 2021 eran poquitos, un 2% de toda la migración que cruzó el Darién era en nacionalidad venezolana, pero en 2022 ya representaron un 61% y en 2023 un 44%. Me gustaría llamar la atención un poquito en el hecho que durante los 4 primeros meses del año de 2023 la migración comparada con el mismo periodo de 2022 se multiplicó por más de 6. Con lo cual, en el mes de abril, entenderán que estábamos todos muy preocupados por lo que parecía que se avecinaba, porque lo que nos hacía entender estas curvas, por ejemplo, del 2021 y 2022, es que durante el segundo semestre es cuando se produce el pico de migrantes y el primer semestre solía ser más tranquilo. Pero, como ven, empezamos de forma muy fuerte el 2023. De esta gráfica también quería resaltar el hecho de que en octubre de 2022 el gobierno estadounidense cambió ciertas medidas migratorias con el fin de contener la migración irregular venezolana. Eso ocurrió, fue anunciado pero el 12 de octubre, se implantó el 19 de octubre y pues pensamos que sí que tuvo un cierto impacto porque, como ven, cae en picado el número de migrantes venezolanos, pero luego ya en 2023 para marzo volvemos a ver un repunte. Me gustaría conversar un poquito de lo que ha sucedido en mayo de 2023, porque ha habido un cambio bastante importante.
Ya preveíamos que iba a haber un cambio, porque como el título 42 expiraba, pues decimos, bueno, aquí se puede cambiar un poquito la situación. Y bueno, efectivamente, si alrededor del 11 de mayo estábamos recibiendo 1.500, 1.700 migrantes, incluso 2.000 migrantes, de repente, el 15 de mayo, solo recibimos 400 y pico, y desde entonces podemos decir que de media el número de migrantes que transitan por el Darién ha descendido al 50%. Bueno, esto es muy nuevo, con lo cual no hemos podido realizar un análisis, pero bueno, sí que puedo compartir algunas de las variables que han podido jugar un papel en ello. La primera, la temporada de lluvias. Este año se ha atrasado un poquito y es cierto que ha habido, pues, a nivel de oleaje en el mar, se ha complicado un poco la situación, hubo varios barcos que no pudieron salir del puerto de Necoclí. También es cierto que hubo súbitas crecidas en los ríos y algunas piraguas no pudieron llevar a los migrantes a las estaciones de recepción migratoria. O sea que es cierto que esto complicó un poquito el paso. La segunda variable, pues como ya he citado, la expiración del título 42. Bueno, ha habido cambios en las medidas migratorias y en concreto pues, la imposición de medidas más severas para todos los migrantes que no usen las vías legales que está poniendo en marcha el gobierno de Estados Unidos. Y por último, está la campaña en base a un programa tripartito, Estados Unidos, Panamá y Colombia, para desarticular las redes delictivas que suelen encargarse del tráfico de personas por el Darién. De hecho, sobre este punto, el viernes pasado, el 2 de junio, el Ministerio de Seguridad Pública panameño anunció la campaña Escudo, que prevé que 1.200 agentes de Servicio Nacional de Inmigración, Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, pues se van a adentrar en el Darién para acabar con el crimen organizado. Y una semana antes, el gobierno estadounidense había anunciado la donación de 63 jeeps a fin de que el Servicio Nacional de Inmigración y el Servicio Aeronaval pudieran adentrarse en las zonas más remotas del país. Entonces, bueno, todo esto para decirles que no sabemos a qué nivel han ponderado cada una de estas variables. Todas han podido jugar un papel en este descenso y, bueno, haremos un seguimiento cercano en las próximas semanas para ver cuál es la razón principal. Lo que sí sabemos es lo que ha pasado entre enero y abril del 2023. Y eso es lo que me voy a centrar en estos momentos. Pues en este periodo pues, transitaron más de 127.000 personas. 34% fueron mujeres y niñas. Y de ese 127.000, 20% eran menores. Nos parece importante recalcar esto porque estábamos acostumbrados a un perfil de inmigrante que bueno, correspondía al varón joven que viajaba a Estados Unidos con el fin de luego enviar las remesas al país de origen. Esto ha cambiado drásticamente y sobre todo este año. Cada vez llegan más familias, más mujeres embarazadas, más personas con enfermedades crónicas. Entonces, bueno, esto afecta muchísimo a todo lo que es ayuda humanitaria porque la asistencia es distinta a la que se tiene que brindar. A nivel de nacionalidades que transita por el Darién, pues llega gente de todo el mundo. Principalmente de Venezuela, Haití, Ecuador y China, pero el Servicio Nacional de Migración publica mensualmente, a mediados de mes, los datos, las estadísticas del mes anterior. Y bueno, ahí he dejado el link por si alguien estuviera interesado en profundizar sobre eso. Y bueno, en estas estadísticas, pues si no recuerdo mal, listan más de 30 nacionalidades que transitan por el Darién. Ahora me voy a centrar un poquito en la intervención de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras trabaja en Centroamérica y en México. Y de hecho, si estamos trabajando en Panamá, es porque nuestros equipos en México estaban asustados, escandalizados con los testimonios que estaban recibiendo de sus pacientes, de los pacientes que habían transitado por el Darién. Y es por ello que Médicos Sin Fronteras decidió en abril del 2021 enviar a un equipo de emergencia para ver qué estaba pasando. Y bueno, pues desde entonces es que estamos trabajando
con los migrantes que transitan en el Darién. A nivel de datos médicos, pues durante el primer cuatrimestre de 2023 hemos brindado más de 20.000 consultas médicas y de enfermería. El 30% de estas consultas son a pacientes pediátricos. Hemos brindado más de 1.100 consultas de salud mental. Aquí cabe resaltar que más del 51% de estas consultas vienen motivadas por eventos relacionados con violencia. Atendimos a 123 sobrevivientes de violencia sexual. Realizamos 1.934 curaciones y 618 personas participaron en actividades grupales de apoyo psicosocial. A nivel de enfermedades crónicas, pues las que más vemos son diabetes, hipertensión y trastornos o condiciones de salud mental. A nivel de otros diagnósticos, pues los migrantes llegan pues, con lesiones en brazos, en piernas, diarreas, sarpullidos, picaduras en todo el cuerpo, infecciones de las vías respiratorias que a menudo se complican un poquito. Entonces, bueno, esta es un poquito nuestra intervención a nivel médica. Y ahora sí, voy a pasar a la tercera parte de la intervención, que se centra un poquito en nuestras campañas de abogacía, ¿no? ¿Cuáles son las alertas de Médicos Sin Fronteras, ¿no? ¿En qué queremos hacer énfasis? Bueno, pues a nivel de salud, necesita fortalecer el sistema de salud primaria, tanto en las comunidades de acogida como en las estaciones de recepción migratoria. Se tiene que asegurar la atención médica y psicológica a las sobrevivientes de violencia sexual. Es muy importante atenderles dentro de las 72 horas posteriores al evento. Y cuando se les proporciona la atención, pues se debe evitar la revictimización. Y el tercer punto es la mejora del sistema médico de referencias. No contamos con ambulancias, se demora muchísimo el traslado de los migrantes a los hospitales, se demora mucho la atención. Entonces, la verdad es que ahí tenemos un rango grande de mejora, sobre todo con las autoridades panameñas a nivel de coordinación. A nivel de protección, mejorar las acciones de protección y focalizarlas en las mujeres y en los menores, porque son los que son más vulnerables cara a la violencia. UNICEF citaba en uno de sus informes que publicó en marzo que en enero y febrero de este año llegaron a las estaciones de recepción migratoria una media de 5 menores no acompañados. Ese es un dato muy preocupante. También se deben mejorar las acciones de búsqueda y rescate. No se pueden imaginar la de personas que llegan a consulta diciendo que un miembro de su familia ha quedado en la selva y que a ver quién va a ir a rescatarle, que no sabe bien dónde está, dónde queda. Y también llegan migrantes que solamente llegan a consulta para decirnos: miren, no necesito atención, solamente quiero decirles que en la ruta he visto 7, 8 cadáveres. ¿Qué va a pasar? Sabemos que estas personas tendrán familia, amigos que les están esperando, que se comuniquen con ellos y no van a recibir respuesta. ¿Qué se está haciendo? Pues es un tema muy preocupante también. También se debe ampliar y mejorar la cobertura de las necesidades básicas en las comunidades de acogida y las estaciones de recepción migratoria. La estación de recepción migratoria de Lajas Blancas puede llegar a albergar oficialmente en unas casetas que tienen de madera unos 270 migrantes. La de San Vicente 544, pero como ya he comentado anteriormente, hay veces que llegan 2.000 migrantes. Esto hace que evidentemente se den situaciones de hacinamiento, que no alcance la comida, el agua potable, y las condiciones de agua y saneamiento son muy complejas. Y por último, se debe informar al migrante. Es increíble que los migrantes decidan de emprender esta ruta y cuenten con tan poquita información. Nos damos cuenta que muchas veces viven el día a día, o sea, se preocupan simplemente por saber dónde voy a comer hoy, dónde voy a ir, qué bus tengo que tomar. Y cuando se les comenta que todavía para llegar a Estados Unidos tienen que transitar por 5 países, les sorprende, ¿no? Muchos no se lo esperaban. Y ya más a nivel más genérico, pero también muy importante, Médicos Sin Fronteras lo que solicita es
rutas seguras. El tapón del Darién no es una ruta segura para las personas que transitan entre Colombia y Panamá. La adaptación de la respuesta humanitaria a las necesidades, estos picos que hay de llegada de migrantes que no damos abasto. Tenemos realmente los equipos agotados. Se necesitan muchas veces más fondos, más actores que intervengan, que proporcionen ayuda humanitaria. Punto importante también, la no criminalización. Migrar no es un delito. La no aceptación de la normalización del sufrimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Cada vez llegan más migrantes, sobre todo sucede en los casos de violencia sexual, que las sobrevivientes o los sobrevivientes nos dicen, no, es que yo ya sabía que asumía este riesgo, yo ya sabía que esto tenía alta probabilidad de que sucediera. Es increíble, o sea, el peaje por migrar en ningún caso puede ser la aceptación de este tipo de violencia. Y por último, citar la no militarización de las fronteras como técnica disuasoria. A las personas esto no les convence ni les deja de convencer. Lo que sí tenemos certeza es que les obliga a transitar por rutas mucho más complejas, donde son más vulnerables, donde tendrán menos acceso a ayuda o a poder satisfacer sus necesidades más básicas. Así que, bueno, estos son los mensajes que quería compartir. Y bueno, por el momento esto es todo. Dejo la página web de Médicos Sin Fronteras y creo que tendremos ocasión de seguir conversando y de seguir ahondando en los temas que consideren más pertinentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, por la presentación tan interesante de una situación que realmente se va tornando pues, más crítica cada vez y donde existe la necesidad de nombrar las cosas, ¿no? Hablando de conceptos, ¿no? De oficializar la crisis humanitaria que se ha extendido ya hasta el tapón del Darién y que cubre toda la ruta migratoria desde Venezuela hasta la frontera sur de Estados Unidos. Y que en algunas secciones, en algunas partes o algunos países hay como cierta reticencia realmente a reconocerla como una crisis humanitaria que merece atención a ese nivel, ¿no? Y desde la otra parte, por supuesto, vemos las respuestas que actores como ustedes hacen en la práctica, donde ven el día a día y en donde enfrentan, pues, como esta realidad, ¿no? Y en donde los conceptos de migración irregular, de militarización de las fronteras, de solicitantes de asilo, de quiénes son los que están de alguna manera, quiénes son los que están de alguna manera involucrados y quiénes son los que están de alguna manera, quiénes son los responsables por proveer esa protección internacional. Entonces, son cuestiones que vamos a tener, son cuestiones que tenemos ahorita que responder de alguna manera. Yo sugiero que demos paso a la presentación de Olga para continuar esta conversación y yo invito a todos y a todas realmente a poder seguir participando, si quieren ir agregando sus preguntas desde este momento en el Q&A para poder ir pues compilándolas y después establecer una conversación entre nosotros. Entonces, Olga, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo mi pantalla? Perfecto. Muy bien. Se ve bien. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece que es muy interesante este diálogo. Mi posición va a ser más desde la academia, aunque pienso que pues estamos hablando de temas que son muy cercanos y que tienen entrecruces diversos. En particular, a mí me gustaría dedicar mi intervención en este seminario a hablar específicamente sobre lo que hemos llamado el atrapamiento migratorio y por qué considero que es importante tomar en cuenta la condición de atrapamiento migratorio tanto en los proyectos de investigación como en diferentes proyectos de intervención, ¿no? Brevemente nada más comentarles que lo que voy a presentar ahora se deriva de un proyecto de investigación en el que participaron también Olga Olivas, Yetza Bojorquez y Tom Shordash. Si a alguien le interesa después ver más detalles,
Se va a publicar este estudio en el Journal for Immigrant and Refugee Studies el mes que entra. Y bueno, ahí también ya vendrán datos metodológicos en los que no me voy a detener en este momento para aprovechar mejor el tiempo, pero si surgen las preguntas, por supuesto, pues lo atenderé. Bueno, creo que lo primero es constatar, y el caso del Darién es un ejemplo clarísimo, cómo se han incrementado los lugares y los tiempos de espera en los desplazamientos de los migrantes y solicitantes de asilo en términos globales, pero en particular dentro de la región Centroamérica y Norteamérica. Cómo hay cada vez más puntos específicos dentro de los trayectos en donde las personas ya no pueden continuar hacia adelante y tampoco pueden regresar y deben permanecer en estos lugares no elegidos en condiciones sumamente precarias y durante tiempos prolongados, pero sobre todo, y este punto es muy importante, durante tiempos inciertos. No es solamente una espera, es un atrapamiento en el cual las personas no saben cuánto tiempo van a permanecer o en qué momento van a poder continuar su viaje. Dentro de este contexto también es importante destacar la diversificación creciente de los flujos en la región y en particular la incorporación de personas migrantes y solicitantes de asilo que vienen de fuera del continente. Bien, para nosotros es importante insistir en que la espera no es no es algo no previsto, sino por el contrario, la espera forma parte de un dispositivo de control. No se trata de un efecto secundario de las políticas migratorias recientes, al contrario, forma parte de una estrategia de control y disuasión de la migración. Es por eso que más que hablar de personas en espera, nos parece importante hablar de personas atrapadas en la movilidad, porque estos dispositivos justamente están creados para crear esas burbujas, esos lugares de atrapamiento, esos espacios de inmovilidad. Y estos dispositivos son, por supuesto, tanto oficiales como extraoficiales. Pueden tener que ver con políticas diseñadas para la espera. Probablemente el CBP-1 será alguno de los ejemplos más claros y más recientes, pero también puede tener que ver con elementos del paisaje, de la naturaleza, que son empleados dentro de este dispositivo de control, como puede ser el desierto en Texas o en Arizona, o nuevamente el caso de la selva del Darién, ¿no? Lo que es importante insistir es que se trata de momentos de espera obligada en un mismo sitio, que es un sitio no elegido, y que se trata de periodos inciertos y prolongados. Una discusión respecto a esta idea de la espera como parte de un régimen de control la presenta también la investigadora Amalia Campos Delgado y concretamente ella llama a este dispositivo el Mexican Transit Control Regime. Creo que es interesante conocer también su trabajo. Bien, evidentemente la pandemia vino a complicar más aún el escenario de atrapamiento que existía, por supuesto, ya con anterioridad, en particular al ser tomadas las medidas sanitarias como una coartada para detener o ralentizar trámites, en particular los trámites de solicitud de asilo, para cerrar fronteras o para aplicar protocolos o sanciones extraordinarias, como fue el caso de el título 42. Bien, sin duda el atrapamiento se produce desde las condiciones estructurales, ¿cierto? Las condiciones geográficas, los dispositivos de control, las políticas migratorias. Sin embargo, en esta presentación no quiero hablar tanto de esas dimensiones estructurales que provocan el atrapamiento, sino de la experiencia del atrapamiento, digamos, desde una perspectiva más fenomenológica, más subjetiva, lo que implica el atrapamiento desde la experiencia de quienes lo viven, de quienes se encuentran en estas condiciones, ¿no? Esto me parece particularmente importante porque si bien la inmovilidad se crea desde la dimensión estructural, es desde la dimensión subjetiva
en donde podemos entender la tensión que se genera entre tener un proyecto migratorio, tener una intención, un deseo de avanzar o una necesidad emocional, financiera, afectiva, subjetiva, en contradicción con estas dimensiones estructurales que impiden seguir avanzando. Entonces, por ello, quiero insistir, no es que me parezca que no es importante analizar la parte de las condiciones estructurales que provocan la movilidad, pero en este caso a mí me interesa más hablar respecto a lo que sucede desde la dimensión fenomenológica, desde la experiencia propiamente. Bueno, para entender entonces el atrapamiento, hay una categoría que es central, que me parece fundamental, que es el proyecto migratorio. Las personas están atrapadas cuando no pueden avanzar hacia el lugar que se han puesto como objetivo y tampoco pueden dar marcha atrás. En el momento en el que cambia el proyecto migratorio, en el momento en el que la persona decide, por ejemplo, no avanzar más, ya no estaríamos hablando de un atrapamiento, estaríamos hablando de un cambio de proyecto, de un cambio de itinerario, etcétera, pero ya no hablaríamos propiamente del atrapamiento. Entonces, para hablar de atrapamiento tiene que haber una tensión entre la intencionalidad y las condiciones estructurales que imposibilitan este avance. Bien, puede haber entonces diferentes tipos de atrapamiento. Insisto, estoy pensando los tipos de atrapamiento en función de el tipo de proyecto del que estamos hablando, ¿no? Algunos de los casos más habituales serían el caso de los proyectos truncados. Aquí lo vemos especialmente en el caso de las personas que fueron deportadas, personas que tenían un proyecto migratorio, llegaron al lugar en el cual esperaban hacer su vida, probablemente iniciaron incluso un proyecto de vida en ese lugar y posteriormente fueron deportados y se encuentran entonces en una situación de atrapamiento, están colocados en el lugar al cual fueron expulsados, un lugar en el que no quieren permanecer, pero no pueden regresar al lugar de destino y tampoco pueden volver a lo que sería eventualmente un lugar de origen. Están los proyectos en espera. Este caso me parece que lo ilustran particularmente bien quienes se encontraban en el programa, en lo que fue el programa MPP, en el cual para poder solicitar asilo en Estados Unidos debían permanecer en México, insisto, durante periodos prolongados, pero sobre todo durante periodos inciertos y en los cuales no había transparencia o no había claridad respecto a cómo se regulaba la espera. Si dependía del nombre que había sido anotado en un cuaderno, si dependía de un número que nadie sabía con ciencia cierta cómo funcionaba, cómo se movía, cómo se manejaba, etc. Entonces, este es otro tipo de atrapamiento, el atrapamiento que está en espera, en una espera incierta, pero en una espera concreta, específica. Otra forma de atrapamiento que me parece importante mencionar es la que tiene que ver con los proyectos en redefinición. Ante la imposibilidad de continuar el plan inicialmente proyectado, las personas comienzan a construir un plan alternativo, lo cual implica hacer el duelo migratorio del plan inicial. Son personas que se encuentran tratando de reconfigurar su proyecto, tratando de idear un camino alternativo. No lo han hecho todavía, están en un proceso de duelo, pero de alguna manera están tratando de encontrar una salida a este espacio de atrapamiento. El último caso lo voy a mencionar al final y es lo que hemos denominado el atrapamiento con proyectos paralelos. No me voy a detener en este porque lo quiero dejar para el final. Bien, el atrapamiento tiene una infinidad de consecuencias. Una de ellas tiene que ver con la imposibilidad o la dificultad para cualquier tipo de proceso de integración. Las personas que se encuentran en atrapamiento migratorio pueden estar 6 meses, 1 año, 2 años, pero no saben cuánto tiempo van a estar ahí y no es el espacio en el cual piensan establecerse. Con lo cual, desde las sociedades de atrapamiento, parece haber
un desinterés, una despreocupación por estas poblaciones, puesto que se les mira como personas en tránsito. Por lo mismo, los estados parecen no reconocer la responsabilidad que tienen para con ellos en cualquier cosa que no sea la atención de las necesidades urgentes e inmediatas, y a veces incluso, por supuesto, tampoco en ellas, puesto que se considera que son personas que se van a ir, que en cualquier momento se van a ir. Entonces, no se atiende las necesidades que, sin embargo, van a tener en una estancia que puede durar meses o años, ¿cierto? Pero las personas mismas también, las personas migrantes, las personas en atrapamiento, no van a invertir esfuerzos en un proceso de integración porque todas sus energías están puestas en continuar el viaje. Esto va a tener implicaciones muy importantes, pero sobre todo quiero destacar que va a crear una tensión constante entre poner la vida en espera y la vida que sigue avanzando, ¿no? ¿Qué significa esta tensión? Por ejemplo, no se escolariza a los hijos porque solamente se está de paso, porque ¿para qué hacer el esfuerzo de luchar contra las instituciones y inscribir a los hijos en la escuela? Sin embargo, los niños siguen creciendo y no van a la escuela. Pasan los años y los niños no están escolarizados. Implica, por ejemplo, que no se atiende un problema crónico de salud porque no se ha llegado al lugar en el que se espera tener una atención médica de calidad. Se va a atender únicamente los problemas, las enfermedades infecciosas, los problemas urgentes, pero los problemas crónicos se van a ir posponiendo. Sin embargo, los problemas de salud se siguen agravando. El caso más evidente aquí es si ustedes recorren los albergues en donde se encuentran personas atrapadas en la movilidad, van a encontrar que con no poca frecuencia hay casos de cáncer, por ejemplo, en los cuales las personas están esperando llegar a su destino para poder iniciar un tratamiento. Sin embargo, pueden pasar semanas, meses o años en esta condición de atrapamiento, ¿no? Y de manera más evidente o más visible, vemos que se permanecen albergues o viviendas sumamente precarias porque se trata solo de una vivienda temporal. Sin embargo, esta vivienda temporal se puede convertir en el lugar en el que las personas viven nuevamente durante meses, durante años, y que no cuentan con condiciones dignas para habitar. Bien, el atrapamiento entonces va a tener implicaciones devastadoras en la salud emocional de quienes se encuentran en esta condición de atrapamiento. Y que desde la precariedad van a tener que desarrollar estrategias para hacer frente. Entre las estrategias de afrontamiento más importantes que hemos identificado están aquellas que buscan conferir un sentido a la espera. Es decir, que la espera, si bien no es deseada, si bien es incierta, que la espera misma pueda tener un sentido. El sentido puede venir desde el ámbito de lo religioso, por ejemplo, a través de diversas entrevistas, pláticas con personas que se encuentran en atrapamiento. En algunas ocasiones dicen, bueno, Dios nos puso en esta situación porque quería que, y la respuesta puede ser diferente. Por ejemplo, quería que pasáramos más tiempo en familia porque en las condiciones habituales donde todo el mundo va a trabajar todo el día, los hijos están en la escuela, no tenemos tiempo para convivir, y aquí estamos teniendo la posibilidad de pasar más tiempo en familia, ¿no? El sentido puede venir desde lo laboral. Por ejemplo, en el caso de las personas que se involucran en asociaciones de atención a migrantes y que dicen, bueno, esta es una espera no deseada, pero es una espera en la cual estoy pudiendo hacer algo por los demás, estoy pudiendo, a partir de mi experiencia, contribuir a que otras personas tengan condiciones menos precarias, y entonces tiene un sentido la espera. En otros casos, hemos encontrado la construcción de sentido desde el aspecto educativo entre quienes han logrado entrar a diferentes programas de formación, ¿no? Esto por dar algunos ejemplos, pero insistir entonces en que solamente confiriendo sentido a la espera, aun siendo una espera
impuesta, parece haber estrategias de afrontamiento que mitigan la tensión entre poner la vida en espera y que la vida siga su curso. Bien, finalmente, un caso que quiero mencionar y que nos parece particularmente relevante es lo que hemos denominado el atrapamiento con proyectos paralelos. Y tiene que ver con una propensión que hemos identificado en personas en atrapamiento migratorio en construir de manera simultánea proyectos que son excluyentes entre sí. Les doy el ejemplo de un chico originario de Ghana que un día decía, mientras estoy en México, quiero entrar a la universidad. Entonces comenzaba a hacer un gran esfuerzo por avanzar en el aprendizaje del español para poder ingresar a la universidad y decía, en esto quiero yo invertir estos años de espera antes de poder llegar a Estados Unidos. Pero el mismo chico, 3 semanas después, nos decía, no, mejor me voy a casar. De hecho no solamente lo pensó, sino que lo hizo, le pidió a su familia que le buscara una esposa para casarse a distancia y después hacer la reunificación familiar con la esposa. Finalmente el proyecto no concluyó, pero sí inició este mismo proyecto. Pero al día siguiente nos decía, no, mejor voy a cruzar sin documentos y voy a comenzar a trabajar de manera indocumentada en lo que logro regularizar la situación en Estados Unidos. ¿Qué es lo que implica entonces? Que hay una gran implicación, una gran cantidad de energía que se invierte en crear cada uno de estos proyectos, en iniciar simultáneamente los caminos en diferentes direcciones, siendo que en realidad desde el inicio las personas saben que es imposible concretar todos los proyectos a la vez, que se trata de proyectos excluyentes. Esto implica un desgaste emocional inmenso y creo que son cosas que pocas veces estamos viendo y estamos reconociendo. Bien, entonces un poco para ir finalizando, para ir cerrando esta reflexión, creo que es importante notar que el atrapamiento migratorio no es algo nuevo, pero es algo que sigue profundizándose, sin lugar a dudas con el fin del título 42 que inició con la pandemia y con la reactivación del título 8, se van a crear nuevos lugares de atrapamiento y se va a incrementar el tiempo de espera en la movilidad en estos nuevos puntos de atrapamiento, ¿no? Quiero insistir en que solamente se pueden entender las implicaciones del atrapamiento desde la experiencia subjetiva, desde lo que cada persona está viviendo, aunque necesitamos entender la dimensión estructural para entender cómo se producen estos lugares de atrapamiento. También quiero insistir en que el atrapamiento tiene implicaciones devastadoras en el bienestar y en la salud emocional de las personas. Creo que es algo que no hemos dicho suficientemente. Y por supuesto considero que debería de haber proyectos de investigación y también de intervención a lo largo de esta región, considerando las implicaciones del atrapamiento y la importancia de las estrategias de afrontamiento del mismo. Y yo voy a detenerme aquí. Creo que fui más rápido, venía un poco acelerada, terminé más rápido de lo previsto, pero básicamente es lo que quisiera compartirles y por supuesto ahondar o profundizar en lo que pudiera surgir de las preguntas. Muchas gracias. Olga, muchísimas gracias por la reflexión tan interesante. Es interesante cómo los conceptos van variando, ¿no? Había escuchado ya el concepto de atrapamiento, también con reflexiones paralelas a migrantes varados o en inglés strandedness, que se reflejan en otro tipo de fronteras, ¿no? No es la frontera México-Sur, Estados Unidos, o incluso el corredor migratorio de México no es única y exclusivamente el único que presenta este tipo de realidades, ¿no? Donde la gente se queda atrapada de alguna manera o donde está, pues, varada, ¿no? Por diferentes circunstancias. Y yo creo que es importante en esta reflexión teórico-práctica cuáles son como las implicaciones, ¿no? O sea, las implicaciones no solo de la persona que se queda varada,
sino las implicaciones para el núcleo familiar, ¿no? La educación para los niños, la salud emocional, si tienen niños pequeños y cuáles son las implicaciones que tienen para las intervenciones, ¿no? Pero que también muestran como la tensión de, pues, de los conceptos cuando los exploramos, ¿no? ¿Qué significa estar atrapado y quién los atrapa y cómo se liberan o cómo ayudamos a que la gente no esté atrapada, ¿no? Moviendo desde la conceptualidad del término o la experiencia de estar atrapado a la realidad propiamente de liberación de los individuos, ¿no? Entonces, eso me parece como también muy interesante. Entonces, gracias por la participación. Nos movemos en este momento ya a lo que es propiamente la discusión. Yo lo sigo y la sigo invitando. Tenemos aquí un par de preguntas. Tenemos ya varias preguntas. Yo diría a Javi Cortegoso, si quieren, Javi, si quieres, si le podemos abrir el micrófono a Javi para que pueda como exponer su pregunta, sobre todo para Cristina. Y si no la puedo leer, tú me dicen. Ya tiene el micrófono activado, Javi. Javi, adelante, si quieres compartir. Hola, ¿me escuchan? Sí. Pues nada, lo primero un abrazo, muchísimas gracias, compañeras, compañeros. La verdad es que me ha resultado bien interesante, ¿no? Yo hacía una pregunta concreta para Cristina. Nosotros en la red llevamos tiempo planteándonos con dudas, con muchos cuestionamientos, la exigencia en nuestras estrategias de incidencia del establecimiento de corredores humanitarios, de corredores seguros para las personas migrantes, ¿no? Y hay una pregunta muy concreta en el caso del Darién, si más allá de la voluntad política, que sería un elemento clave para poderlos llevar al efecto este tipo de corredores, si desde la realidad que conoces del tapón del Darién, ¿crees que desde la práctica es posible el establecimiento de un corredor humanitario en ese cruce fronterizo, ¿no? Y a Olga simplemente agradecerle, no hacía tanto una pregunta, sino más bien un comentario, un poco en la línea de lo que ahora decías tú, Alejandro, del desafío que supone para el acompañamiento este tipo de realidades y de afectaciones. Iba muy de acuerdo con sus reflexiones, con su presentación y muy agradecido por tanto aprendizaje. Les mando un abrazo grande a todos. Cristina, también me pregunto si, siguiendo la línea de la pregunta de Javi, podrías, por ejemplo, conceptualmente ayudarnos a definir a qué nos referimos con un corredor humanitario. Cuando hablamos de un corredor humanitario, ¿qué es lo que legalmente existe como corredores humanitarios y qué es lo que en la práctica se da o se entiende por un corredor humanitario? Bueno, en Panamá no hay un corredor humanitario, eso está clarísimo, ¿verdad? Y entiendo totalmente la pregunta de Javier. A ver, desde Médicos Sin Fronteras no solemos decir, y sobre todo porque eso tiene implicaciones políticas, el qué se debe hacer. Nosotros lo que hacemos es describir lo que está pasando y lo que no tiene que pasar. Ya nos meteríamos en ámbitos políticos que son, bueno, como he explicado al principio de la presentación, a nivel de principios puede ser un poco más complicado. Pero imaginemos que alguien creara un corredor humanitario por el Darién. Hombre, pues yo no sé si lo haría por el Darién, porque es que el tránsito por el Darién es muy complicado, muy complicado. Igual habría que pensar en otra estrategia más marítima o algo así. Pero bueno, desde Médicos Sin Fronteras nunca solemos enviar ese tipo de recomendaciones, porque como he comentado, nos meteríamos en otros territorios y entonces ahí sí que perderíamos un poquito nuestra neutralidad. No sé si he contestado la pregunta. Has contestado hasta donde has podido. Hasta donde has podido, sí. Luego ya están las opiniones personales, que eso las podemos compartir en otros foros, ¿no? Pero bueno, sí que como médicos no entramos. No, simplemente en esta línea, o sea, la evidencia, y por eso yo enmarcaba el conflicto que genera esa exigencia que nosotros sí hacemos en un contexto como el del Darién, por la imposibilidad física de llevarlo a cabo, pero ante la constatación de que la migración no va a parar por ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, Sí,
Totalmente de acuerdo con ustedes en ese nivel, ¿eh? Nosotros exigimos las rutas seguras, ¿eh? No decimos el cómo, ahí le dejamos a los políticos, ¿no? Pero no, estamos muy en línea con ustedes con esa demanda. Gracias, Cristina. Había por ahí, gracias Cristina, había por ahí otra pregunta para Olga que decían que si el artículo que mencionas en la primera diapositiva ya está disponible, aunque sea en línea. Desgraciadamente no, pero está a punto de estar disponible. En julio va a estar publicado. Entonces, el Journal for Immigrant and Refugee Studies del mes de julio, ahí es donde va a aparecer. Perdón, hay una pregunta de Rafa Moreno. No sé si le podríamos abrir el micrófono a Rafa, por favor. Sí, déjame. Sam, ¿tú ves por ahí a Rafa? Rafa, ya. Rafa, ya tienes activado tu micrófono. Bueno, tienes que... No, creo que Rafa se nos fue, se nos cayó. Bueno, la pregunta básicamente decía, y es para Cristina, que si no crees que el efecto de combatir traficantes más bien incrementará el costo del tráfico o los riesgos en la ruta. Pues sí, sí que lo creo. Sí que creo que para los migrantes efectivamente va a ser mucho más costoso tomar la ruta y que los caminos que van a tomar van a ser muchísimo más complejos, mucho más oscuros. Totalmente que sí. No sé si podríamos también, digo, dado que estamos cubriendo esta parte del Darién y ahorita cambiamos algunas preguntas a Olga. Alberto Xicoténcatl. Chico, qué bueno que andas por aquí. Espero que las cosas estén bien en Saltillo. Entonces, te estamos abriendo el micrófono para que puedas tú, presentar tu pregunta. Adelante, Alberto, creo que... Adelante, ya te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Sí, preguntarle sobre la zona del Darién. Bueno, son dos preguntas para ambas panelistas. Primero por la zona del Darién, preguntar si hay alguna participación de la OIM en la zona, si es así, ¿cuál es? Y si hay algún tipo de diálogos pues, ¿cómo será? Como de la comunidad internacional sobre algún tipo de intervención en esta zona. Esa es mi pregunta para la zona del Darién. Y para las personas que se encuentran atrapadas en estos espacios, preguntar cuál sería la forma de romper esta dinámica de espera prolongada donde la gente, desgraciadamente, pues es complejo el que empiecen un proyecto alternativo de vida en algunos países donde se pudiera. Entonces, si existe algún tipo de experiencia sobre formas en las cuales romper esta dinámica y empezar un acompañamiento de nuevo proyecto de vida. Muchas gracias y Alejandro, un abrazo para ti hasta allá. Gracias. Cristina, si quieres compartir y luego ya, dado que Chico presentó la pregunta para Olga, te damos la palabra a ti, Olga, y vamos a tener aquí algunas otras preguntas. Sí. OIM está presente. OIM, ACNUR, a nivel de ONGs están RED, Hayas. Sí, hay presencia de organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas. En el caso concreto de OIM, realiza más nivel de coordinación. El Grupo de Movilidad Humana lo coordina con ACNUR. Sí que están presentes. Olga, si quieres. Gracias, Cristina. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante. Creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que el atrapamiento existe, pero sobre todo que el atrapamiento no es un efecto secundario, sino que forma parte del régimen de control. Con lo cual, lo más probable es que no solamente no vaya a desaparecer,
sino que va a seguir acentuándose, se va a seguir profundizando, porque esa es la forma en la que actualmente, no solamente en este continente, esa es la forma en la que actualmente están siendo controlados los flujos migratorios. Este teórico francés, Michel Agier, hablaba de la gestión de los indeseables. Es un poco lo que estamos viendo. Lo que se está haciendo es controlar los flujos a través de estos dispositivos de atrapamiento. Entonces yo creo que decirlo, reconocerlo, verlo, mostrarlo es un primer punto muy importante, porque entonces creo que los estados tendrían que empezar, uno, a reconocer responsabilidades, dos, a dejar de tratarlos como poblaciones en tránsito. Es muy cómodo decir que son poblaciones en tránsito porque entonces no tenemos ninguna responsabilidad como para con ellos. ¿Qué responsabilidad tiene para un niño que está en tránsito? Bueno, pues atender a las necesidades apremiantes y nada más. ¿Qué necesidad tenemos para un niño que está creciendo en este lugar, aunque sus padres no eligieron estar aquí? La situación cambia totalmente. Entonces, creo que algo que nunca hemos hecho es pensar en algo así como estrategias de integración para personas en atrapamiento migratorio. Creo que las organizaciones lo están entendiendo mucho mejor que los estados, quizá porque lo quieren entender mejor que los estados, y comienzan a crear algunas formas o algunos dispositivos. Por ejemplo, para las personas que se encuentran en México y que no hablan español, empiezan a crearse algunos muy pequeños intentos por dar cursos de español que se llaman Español para las necesidades apremiantes. Y la idea es, si vas a estar aquí una semana, un mes, un año, de todas maneras necesitas comunicarte. Entonces, no vamos a pretender que las personas entren en un programa de aprendizaje de idiomas que va a durar años, pero en cambio sí, crear dispositivos para que les permitan adquirir las herramientas comunicativas más urgentes para que de manera inmediata puedan comenzar a resolver algunas de estas necesidades, con la idea de que, por supuesto, puedan profundizarlo durante el tiempo del atrapamiento. Y lo mismo tendríamos que hacer con todos los otros ámbitos. Las escuelas tendrían que adaptarse a recibir a niños que probablemente van a estar por un tiempo corto. Para la escuela, 6 meses es un tiempo corto. Para el niño, no. Entonces, tendríamos que estar en condiciones de reconocer la situación de estas personas en atrapamiento para entonces asumir las responsabilidades correspondientes. Por lo mismo, pienso que entenderlo, decirlo, mostrarlo, es un primer paso importante. No sé si respondí. Gracias. Muchas gracias, Olga. Y digo, tienes mucha razón, ¿no? Con este primer paso que es como el reconocer, ¿no? Que es, y digo, parte del rol de la academia y de las organizaciones y el trabajo que tienen que ir haciendo en informar o en evidenciar cuál es como la realidad concreta, es lo que ayuda a que los fenómenos se vayan reconociendo, ¿no? Este fenómeno del atrapamiento de los migrantes varados o strandedness son cosas que no se reconocen todavía y que tienen implicaciones muy profundas para la vida de la gente, ¿no? Y que desde la parte de la experiencia también del migrante es cuando, como decías, ¿no? Cuando el migrante vive también como pues en esta vida doble de creer que estoy todavía en tránsito o que muy pronto voy a poder acceder al cambio de mi situación, ¿no? Y que en eso se pasa la vida, ¿no? Se pasan meses, se pasan años, sin como claridad de una definición o abrazar un proyecto de vida, ¿no? Entonces, me parece que son como implicaciones muy importantes. Muchas gracias. ¿Puedo hacer perdón, rapidísimo, Alejandro? Soy yo, Alberto, otra vez, chico. Alberto. No, preguntar nuevamente sobre el tema del atrapamiento. Compartirles que aquí en México algunas organizaciones tenemos justo algunos programas de inserción local y acompañamiento jurídico para que algunos casos, no todos, puedan tener una regulación migratoria en México. Pero la gente sigue con esta idea de llegar a Estados Unidos. Y hay programas que, por así decirlo, no se están ejecutando por esta falta de decisión de las personas de asumir que esta podría ser otra alternativa de vida. Y hemos intentado dialogar con la gente, explicarles que si hay una negativa de ingreso a Estados Unidos, aquí podría ser. Por eso les preguntaba si hay alguna experiencia en la cual se pueda romper esta idea, esta
esta idea de no hay más futuro más que cruzar la frontera México-Estados Unidos, o cualquier frontera, ¿no? Digo, asumo que el tema de atrapamiento está presente en toda la región. Aquí la pregunta es, ¿cómo romper esto? O sea, porque al final el diálogo directo no nos ha funcionado. La gente sigue atrapada en este proceso. Entonces, si hay alguna experiencia que haya sido exitosa donde la gente pueda empezar a reflexionar sobre nuevas alternativas de vida o un nuevo proyecto de vida que no sea Estados Unidos. Iba por ahí mi pregunta. Olga, ¿tú quieres ¿Puedo? comentar algo? Sí, sí, bueno, yo voy a responder un poco parecido a lo que dijo Cristina hace un momento. Digamos, como investigadora, creo que no me corresponde decirle a las personas lo que deben hacer, si se quieren ir a Estados Unidos, si se quieren quedar. Puedo tener una opinión personal, por supuesto, como mexicana, puedo pensar bueno, que podrían hacer una vida en México, pero como investigadora no me corresponde esto, ¿no? Entonces, en cambio, creo que sí lo que me corresponde y no nada más en términos de producción de conocimiento, sino de responsabilidades en estos fenómenos que estamos observando, es tratar de hacer que ese atrapamiento, primero, sea visible y luego que haya responsabilidades de los estados, de los diferentes niveles, para con estas personas que están en atrapamiento migratorio. Quizá no podamos sacarlos del atrapamiento, pero lo que sí podemos hacer es insistir porque se respeten sus derechos durante el atrapamiento, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y que en esas condiciones de atrapamiento se les garanticen sus derechos. Es decir, que no los condicionemos a quédate en México para que entonces te respete tu derecho a la salud, quédate en México para que entonces te respete tu derecho a la educación. No, la persona puede decidir irse, quedarse, nos puede gustar o no gustar su proyecto de vida, su proyecto migratorio, pero eso no debe condicionar el acceso a los derechos. Entonces, mientras estén en atrapamiento, debemos crear las condiciones para que se respeten sus derechos, todos sus derechos, no solamente aquellos urgentes en emergencia, en lo que se van a otro lugar en donde sí se les van a respetar sus derechos. Idealmente, esperemos, ojalá que así sea, pero mientras tanto, en el atrapamiento deben tener acceso a todos sus derechos y eso no está sucediendo hoy. Entonces, esa es la parte que a mí me parece como más urgente, más apremiante. Ahora, ojalá que algún día México sea un país atractivo para los migrantes, porque quiere decir que habremos resuelto problemas de inseguridad, de violencia, de falta de empleo, etcétera. Ojalá que un día México sea ese lugar atractivo en el cual se quieran quedar. Mientras tanto, mínimamente deberíamos de asegurar el acceso a sus derechos. No sé si me explico, sé que no es exactamente lo que me estaban preguntando, pero creo que es esta forma en la que me parece que es más importante plantear la gravedad de la situación del atrapamiento. Muchas gracias, Cristina. Coincido completamente contigo. Digo, yo creo que de mi experiencia, hay experiencias, y bueno, el fenómeno del atrapamiento es un fenómeno que ha ido ganando visibilidad probablemente en los últimos 5 años. Más, o desde la pandemia, con mayor visibilidad, donde vemos otra vez, no solo es en la frontera México-Estados Unidos, sino a lo largo de diferentes puntos de la ruta. A mí me parece que UNHCR, el ACNUR, ha trabajado incluso como varios programas para, de alguna manera, promover opciones de reintegración en ciudades internas, alejadas de la frontera, que tiene que ver más con este fenómeno del manejar a los indeseables, ¿no? O sea, me hacen ruido en la frontera, abrimos Saltillo, supongo estás muy claro, Chico, has escuchado esa experiencia, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí. A mí me parece que el ACNUR ha abierto experiencias ahí, desconozco si son exitosas o no. Cuando yo visité algunos de los albergues en Juárez, OIM y ACNUR estaban realmente reclutando gente para llevársela de la frontera a Experiencias México. Pero yo sí creo, coincido completamente con Olga en el sentido de más que una experiencia o que busquemos una experiencia donde tratemos de convencer a las personas de cambiar su proyecto migratorio, es si vamos creando espacios donde, como decía Olga, sus derechos se van respetando, donde tienen oportunidades de integrarse efectivamente a la sociedad, y con integración hablamos
oportunidades de acceso a salud, a educación, a vivienda digna, a trabajo digno, a seguridad social, con todo eso, e integración en la sociedad per se, que no son vistos como los que están de paso o los que llegaron de fuera, sino oportunidades reales de migración comunitaria también. Es en esos momentos en cuanto la gente puede decir, bueno, probablemente esto también pueda ser como una opción, ¿no? Y digo, siempre va a estar, y coincido completamente con Olga, la cuestión de la agencia de la gente, ¿no? También la cuestión de números. O sea, algo atractivo es que mientras haya una fuente amplia de trabajo en Estados Unidos para determinados sectores de la industria, la gente va a seguir viendo a Estados Unidos como una oportunidad que les va a brindar mayores posibilidades económicas o una mayor rentabilidad, si lo queremos poner en esos términos. Y eso ya es una cuestión también de cada familia, de cada individuo y de cada situación, ¿no? Pero yo creo que va justamente por donde tú decías, Olga, crear espacios el reto es en México crear espacios efectivos de integración, de oportunidad de integración de las poblaciones en contextos de movilidad, cómo los acompañamos y cómo ellos pueden ir haciendo su propia decisión, sea la cual sea, ¿no? Me parece que Carla tenía un par de preguntas. No sé, Cristina, ¿tú quieras añadir algo? ¿Yo o Olga? No, tú, que si tú quisieras añadir algo. Sobre el atropellamiento. No, en concreto es que nosotros no trabajamos tanto con refugiados. Entonces conocemos la situación de los refugiados por lo que nos cuentan las demás organizaciones, pero nosotros no atendemos directamente a los refugiados. En este caso, en el Darién trabajan el Consejo Noruego de Refugiados, financiado por ACNUR. Entonces ellos sí que están presentes y lo que nos suelen contar es que sí que hay gente que llega, por ejemplo, hace poco me comentaba la coordinadora que tenían un grupo 5 familias, 24 migrantes, que pues cuando llegaron a Panamá deseaban solicitar asilo. Y bueno, pues cuando vieron un poquito las condiciones, el tiempo que se demorarían, que por ley no está establecido cuánto puede tardar el proceso, que la OMPAR no está en el Darién, sino que está en Ciudad de Panamá. Entonces, cuando se crea el caso, tienen que viajar a Metetí, que son 4 horas de carro. Bueno, la verdad es que la situación no es fácil y ninguno decidió aplicar y todo el mundo se fue. Entonces, pero esto, el que les comento, me lo han contado, no lo he vivido yo. Nosotros no tratamos con refugiados. O sea, les tratamos, les atendemos, hay que atender a nivel médico, pero no las gestiones. Vamos, gracias, Cristina. Vamos a abrir ahora el micrófono para Carla, que tiene por ahí un par de preguntas, y luego para Miguel Vilchis. Es un gusto verlos también en este seminario. Hola, Olga. Buenas tardes. Soy Carla de la maestría en estudios sobre migración de la Ibero Ciudad de México. Muchas gracias por tu presentación. Me parece que el término de atrapamiento es muy bueno, ¿no? Para nombrar qué está sucediendo en el caso de México, pero seguramente no somos el único país. Y quería preguntarte sobre tus observaciones en campo. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan las personas para obtener información que ellos consideren confiable, ¿no? Porque sabemos que una de las otras de las técnicas que han utilizado o que seguramente son a propósito para disuadir y controlar, pues es que cambian las reglas a cada rato del asilo, CBP-1, pero si eres haitiano te toca esto, pero si eres nicaragüense es esto, pero si eres de Honduras es otra regla, ¿no? Entonces como que hay muchísima información y es bien difícil conseguir la información clara. Y pues esa es mi pregunta concreta, si tú tenías alguna observación en campo que nos arrojara luz sobre cómo ellos obtienen información y que consideren confiable, ¿no? Sobre todo, porque a veces también no es fácil que han pasado por muchas cosas y no es fácil a veces que confíen ni siquiera en las organizaciones. Entonces, pues eso, muchas gracias por tu presentación, Olga. Muchas gracias. Es un tema súper interesante. Hace poco se publicó un libro sobre confianza y desconfianza en tiempos de COVID, en el cual reflexionábamos en uno de los capítulos junto con Laurent Farret, María Teresa Rodríguez y Álvaro Caballeros,
respecto a cómo funcionaba la confianza y la desconfianza en las redes migratorias, en los desplazamientos. Y de las cosas que veíamos, bueno, eran varios elementos, pero uno que quería mencionar es que, por supuesto, se confía más en las personas más cercanas, que no necesariamente son quienes tienen la información correcta. Entonces, por eso hay una gran desinformación, una gran confusión que prevalece y un poco en contra de la cual están tratando constantemente las organizaciones de luchar, pero es un poco ir contra la corriente, porque naturalmente las personas van a confiar más en la persona de su pueblo, en la persona que conocen cerca, y no necesariamente en un abogado que viene a hablar a un albergue, a quien no conocen y no saben de dónde salió ni saben por qué viene a darles esa información. Entonces yo creo que desgraciadamente circula mucha información incorrecta, no necesariamente intencionalmente incorrecta, pero bueno, imprecisa, hay muchos rumores, hay información que es falsa, en la cual las personas confían porque viene de una fuente de la cual ellos confían, que es una fuente que no necesariamente está bien informada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los muchos ámbitos en los cuales hay muchísimo trabajo por hacer y no es fácil justamente por la cuestión de la dimensión de la confianza, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil en diferentes albergues, hay grupos de abogados, en algunos casos, por ejemplo, para el caso de Tijuana, vienen organizaciones desde San Francisco para informar a los migrantes, hay organizaciones que hacen el esfuerzo por poner intérpretes para poder hacer llegar esta información. Creo que algo se logra, sin embargo, es muy difícil que esto vaya a pasar por encima de, a mí me dijeron que hay alguien que logró cruzar haciéndolo de esta forma y entonces van a intentarlo de esa misma forma, ¿no? Por lo mismo creo que es un tema importantísimo. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Olga. Sí, en Boston College estamos haciendo un proyecto de prácticas digitales, justamente en la frontera, y una de las cosas que hemos estado descubriendo es, con la implementación de CBP One, el uso del teléfono celular se vuelve una necesidad para las comunidades migrantes, cosa que tiene todos los problemas que podamos imaginar de usos digitales. Pero entonces los grupos de WhatsApp, los muros de Facebook y los mensajes por private chat se vuelven esenciales. Yo creo que entre la población migrante que hemos explorado a lo largo de toda la frontera, con la que hemos dialogado, es WhatsApp y Facebook, lo que más usan. Es la gente. Ahora, efectivamente, ellos ven una situación en un muro de Facebook, los foros de discusión de CBP One, alguien pone una pregunta, ¿quién tuvo éxito de pasar aquí? ¿Quién tuvo éxito de pasar allá? ¿Qué me pueden decir esto? Mucha gente responde. Ahora, una cosa, y eso que la parte de la confianza es como muy interesante, ¿no? Cómo la gente valida que la información que tienen es correcta. Y lo que hemos ido encontrando es que la gente utiliza o valida su información con 2 o 3 personas más de sus redes. O sea, y es una manera muy empírica de validar las cosas. O sea, si 3 o 4 gentes me dicen que esto está pasando y suena más o menos lo mismo, pues debe de ser por ahí. Y que en los contextos en los que la gente se mueve, en las circunstancias de precariedad en la que las vive, uno puede decir, pues sí, pues hay que intentarle, ¿no? Entonces, por eso también el rol de las redes genera que en determinadas ciudades haya como concentraciones de diferentes poblaciones. Juárez se convierte para venezolanos. O sea, Juárez, la mayor parte de la gente que está varada en Juárez o intentando cruzar son venezolanos. Hay otras poblaciones, pero ahí la presencia venezolana es muy importante. Nogales se convierte en un centro muy importante para desplazados internos mexicanos. El 80% de la población que se atiende en el albergue en Quino es desplazados mexicanos. Matamoros, Reynosa, Tijuana, tienen otro tipo como de poblaciones, pero me parece que es el rol de las redes y la forma en la que la gente valía sus redes es fenomenal, pero tiene que ver un poquito como por ahí. Entonces, vamos a darle la palabra, gracias, Olga. Vamos a darle la palabra a Miguel, después Alejandro Ortiz y Lisbeth, que está también levantando por acá la mano. Adelante, Miguel. Y muchas gracias, Alejandro, a todos
Saludos, me da mucho gusto escucharlos y poder estar en este espacio de la Red Jesuita con Migrantes y de las Iberos. Yo tenía dos preguntas muy breves, una para Cristina. ¿Qué retos hay en la atención de salud mental a la población en movimiento por la región del Darién? Porque lo que yo veo es que en las dos ponencias que nos presenta tanto Cristina como Olga, se habla del problema de la salud mental. Y sé que uno de los grandes retos es pues que para atender la salud mental se necesita tiempo y a veces las personas que están en movilidad pues no tienen ese tiempo, ¿no? Entonces, hablando de esto, yo le quería preguntar a Cristina y a Olga. Me llamó mucho la atención esta idea de que se producen lugares de atrapamiento en esta condición. Entonces, yo quería preguntarle si hay etnografía, si hay algún tipo de descripción sobre esta producción de los lugares de atrapamiento, porque pensaba yo que en la frontera se debe de vivir distinto que como se vive acá en el interior, esos lugares de atrapamiento. Entonces, por ahí iban mis tiros. Muchas gracias y un placer. Efectivamente, el tema de la salud mental es clave, es clave y es de muy difícil manejo. Pues, como usted explicaba, ¿no? En los lugares donde se da el atrapamiento migratorio, pues ahí igual sí que se puede dar una atención más continua y dar un mejor seguimiento. En nuestro caso, en el Darién, lo que hacemos es one spot, o sea, un one shot. O sea, tenemos la oportunidad de verles una vez, porque ellos lo que quieren es tomar el bus lo antes posible para ir avanzando en la ruta. Entonces hacemos lo que podemos, lo mejor posible, con esa oportunidad que tenemos de tratar al paciente. Lo que sí que hacemos es, algunos casos que pueden ser más complejos, derivarlos a nuestros compañeros que están en otros proyectos, Honduras, Guatemala, México, pero no siempre acuden. O sea, intentamos hacer seguimiento al caso, pero si le decimos, bueno, vaya a ver a nuestros compañeros, están en tal lugar, le están esperando, le darán la medicación, pues hay veces que no es su prioridad y no acuden. Entonces sí, es todo un reto, efectivamente. Bien, sé que la pregunta de salud mental no era para mí, pero si me permiten, quisiera agregar nada más un pequeño comentario. A mí me gusta distinguir un poco, a lo mejor parece una distinción irrelevante, lo que sería como salud mental y salud emocional, en el sentido de que muchas de las personas que están llegando a estos lugares, a estas situaciones, están teniendo digamos, una reacción perfectamente normal a la situación que están viviendo. No es una salud mental en el sentido de que tengan una reacción, digamos, que no corresponde con la realidad que están viviendo. No, corresponde con la realidad que están viviendo. Esas depresiones, esas crisis de ansiedad, es una respuesta normal a lo que están viviendo. Entonces, en ese sentido, creo que más bien no es la expresión. Creo que es interesante ver lo que sucede, digamos, desde una perspectiva más psicosocial, en la medida en la que se puede ayudar a atender los problemas inmediatos que están ocasionando esas crisis. Bueno, quizás se puede tener un poco mejor un mejor resultado, sin desestimar lo que implica el trabajo en salud mental, que efectivamente es largo, es complejo, tiene otras características, ¿no? Pero desde la perspectiva de la atención psicosocial, creo que es mucho lo que se puede lograr, y creo que es lo que se está haciendo en muchos puntos con bastantes buenos resultados dentro de lo difícil de la circunstancia, ¿no? Respecto a la producción de los lugares de atrapamiento, yo no me detuve porque, bueno, no quería centrar la presentación de hoy en este aspecto. Yo recomiendo la lectura de los artículos de Amalia Campos Delgado. Yo creo que ella explica muy bien para el caso mexicano cómo se van produciendo estos lugares de atrapamiento, pero por supuesto hay muchos otros autores
que hablan de estas lógicas de producción de atrapamiento, no solamente digamos, en América Latina, sino en el norte del Mediterráneo, en fin, en numerosos puntos, ¿no? Y por lo mismo creo que es importante insistir, visibilizar que esta es la lógica actual de control de los flujos migratorios. Y en ese sentido me parece buenísima la pregunta respecto a la diferencia en las características concretas que tiene el lugar de atrapamiento en una frontera o lejos de una frontera. Creo que efectivamente en la frontera la ventaja relativa es que está el muro de frente y es evidente qué es lo que imposibilita seguir al otro lado. Pero fíjense qué interesante, por ejemplo, en el caso de la frontera Venezuela-Colombia, de pronto la gente ya cruzó la frontera, ya está en Colombia, pero seguir a partir de ahí es muy difícil. Están atrapados del otro lado, digamos, del buen lado de la frontera, porque no hay recursos para moverse, porque se desconocen las rutas, porque la cuestión de los trámites legales es incierta, y entonces de pronto el atrapamiento se da del buen lado de la frontera. La frontera no es la que está deteniendo a las personas, ¿no? Personas que llegan hasta Tijuana hablan, por ejemplo, de Puebla como lugar de atrapamiento. Llegar a Puebla parece no ser tan difícil. Continuar más allá de Puebla parece ser complicado por los retenes del Instituto Nacional de Migración, por un conjunto de redes de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, los lugares de atrapamiento pueden tener aspectos diferentes, pero lo que tienen en común es eso: las personas están en un lugar en el cual no quieren estar, tratan de continuar y hay un conjunto de elementos oficiales y extraoficiales, legales o ilegales, que que no les permiten continuar. No sé si respondí, espero haber más o menos contestado lo que se preguntó. Gracias. Sí, muy interesante, gracias, Olga, y muy interesante esa pregunta, ¿no? Sobre todo yo creo que el trabajo que mencionas de Amalia, alguien que explora muy temprano, hace ya tiempo, es un artículo que se llama Del tránsito a la espera. Es Tania Basok con alguien más. Y ellos son los primeros que empiezan a articular como este cambio, creo que el artículo es del 2017. Y empiezan a articular esta transición de estar siempre en movimiento a tener que esperar. Y hablan de los espacios de los albergues de migrantes como estos espacios que se convierten en puntos de espera, ¿no? Lo interesante, yo creo que de la evolución y de la visibilización del atrapamiento es que ahora hablamos de atrapamiento en diferentes puntos. WOLA hace años ya hablaba de los cinturones de seguridad en el sur de la ciudad, que era en el sur del país, de México, que son obviamente la frontera sur, que es la parte del Istmo, y que es el último cinturón es el de Puebla. Y de ahí, bueno, ya entra toda la cuestión de la peligrosidad, de la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante como, ¿qué es repensar o seguir pensando cuáles son los factores que determinan un factor de atrapamiento? Y cuándo también, yo creo que es importante que no perdamos de vista cuándo la gente se siente atrapada y por qué se siente atrapada. Cuándo ellos se ven atrapados. Porque en la práctica o la interpretación desde las organizaciones o desde la academia puede hacer que estén atrapados, cuando en la autopercepción de la gente, hablando conceptualmente, puede hacer que ellos estén a la espera del tránsito, a la espera del mejor momento para continuar. Y eso tiene como muchas implicaciones, ¿no? Entonces, es una tensión bien interesante entre las perspectivas que tenemos desde diferentes puntos y la parte de la autopercepción. La gente también, cómo se percibe, ¿no? Entonces, seguimos, yo creo que hay por ahí otro punto. Lisbeth, si quieres compartir, y ahorita seguimos con las preguntas acá en el chat. Sí, más que una pregunta, yo lo que tenía era un comentario, ¿verdad? Justo con esto que se está hablando, yo hablo desde Guatemala. Y en Guatemala estamos viendo con atención estas medidas que se han anunciado de estos centros de procesamiento regionales que se ha anunciado, bueno, uno en Guatemala, tal vez uno en Colombia, y estamos pues a la expectativa de tener más información respecto a qué sucederá.
pero al escucharlas cada una desde un extremo, digamos el sur de Panamá y luego lo que está pasando en frontera norte de México, surge esto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se espera, verdad? Que pase con estas medidas en un país como Guatemala, por ejemplo, o en Colombia, ¿verdad? ¿Será que en unos meses o años estaremos hablando justo de esta situación o como un lugar de atrapamiento, ¿verdad? Probablemente porque ahora tal vez estamos en esto que Alejandro recién mencionó, ¿verdad? Que digamos personas que están a la espera de, ¿verdad? Y desde los últimos meses vemos a venezolanos, ecuatorianos que han quedado en Guatemala a la espera de, pero posiblemente ya con estas nuevas medidas y con la apertura de estos centros de procesamiento nos estemos, digamos, nos estemos refiriendo a nuevos lugares de atrapamiento. Entonces, quizás hacer ese comentario y no sé si Olga o Cristina tuvieran, ¿verdad? Algún comentario en relación con estas nuevas medidas y lo que pueda pasar en otros países de la región que estamos en medio, digamos, de ese tránsito migratorio o un país como Guatemala. No sé si Olga, Cristina, ¿tú quisieras comentar algo o Olga? Bueno, yo la verdad es que el término de atrapamiento migratorio para mí era nuevo, pero efectivamente, como lo acaban de expresar, pues en estos centros de procesamiento regional, que parece ser que ahora se van a llamar puntos de movilidad segura, podría ser un lugar estupendo donde se creara. Sí, he entendido bien, Olga, el concepto, ¿no? Y esto nos preocuparía muchísimo. Creo que se les debería llamar centros de inmovilidad segura, porque lo que estamos seguros es que ahí van a quedar atrapados. Y yo casi diría que no hay que esperar semanas o meses. El simple anuncio de que se va a crear este centro seguramente ya genera expectativa y seguramente ya comienza a generar movimientos de personas que van a estructurar su estrategia a partir de estos centros que por el momento solamente son un anuncio. Entonces, yo creo que es claro que va a ser un centro de atrapamiento, un lugar de atrapamiento, y ahí yo creo que se ve muy claramente cómo hay una política específica que genera un espacio de atrapamiento. Creo que es como muy directa la relación entre una cosa y otra. Creo que es un excelente ejemplo. Muchas gracias por la pregunta. Olga, si quisieras también abundar aquí, hay una pregunta de Alejandro Ortiz, que si puedes abundar un poquito en estos procesos de atrapamiento, ¿cómo se vive la fe? Y si tienes algunos datos de dinámicas o bueno, que puedes compartir algunas de las historias que has escuchado, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. No sé cómo voy a hacer para responderla, porque ese es el tema que a mí me apasiona, es el que realmente más me importa, más me interesa. Ese es llamémosle mi tema favorito. Junto con la doctora Olga Olivas y el postdoctorante está con nosotros, Javier Jiménez Royo, estamos tratando de avanzar un proyecto en esta dirección. Nos interesa la fe, la ritualidad, las comunidades religiosas y las instituciones religiosas, estas cuatro dimensiones. Apenas estamos en campo, entonces lo que en este momento puedo decir son más anécdotas que algo más estructurado, algo más analizado, pero es clarísimo que la fe es importantísima en todos estos procesos, pero particularmente en los lugares de atrapamiento, independientemente de la denominación religiosa, e incluso para aquellos que dicen no tener ninguna religión, pero sí buscar algún apoyo espiritual, digamos, más vinculados a la espiritualidad que a la religiosidad como tal. Ejemplos habría muchísimos. Creo que una de las cosas que quisiera decir, aunque sea brevemente, es que justamente pensando en atención a la salud emocional, muchas personas no acuden a la atención de un psicólogo, de un psiquiatra, a veces porque no lo hay, y en cambio sí acuden a servicios espirituales que de alguna manera van a ayudarles a sobrellevar una situación emocional particularmente difícil. Otro punto que creo que es interesante mencionar es lo que sucede en los lugares de atrapamiento, en particular cuando son lugares más cerrados. Esta en la pandemia era más visible, pues justamente por la cuestión del encerramiento que implicaba la pandemia. Cuando las personas deben de convivir con una diversidad religiosa a la que no estaban acostumbrados y que tiene que ver con la diversidad religiosa de los flujos mismos, ¿no? Entonces,
veíamos cosas interesantes, desde algunas en las cuales había, digamos, la necesidad de buscar espacios de producción de lo sagrado de manera muy discreta, si no es que incluso casi invisible. En uno de los albergues nos decía una señora que ella se encerraba a orar en el baño porque ella tenía estaba escrita una religión diferente de la mayoría de las personas del albergue, pero bueno, ella decía que encerrarse al baño a orar era algo que a ella le ayudaba a ir enfrentando las situaciones que iba viviendo. En cambio, en otro albergue también, que es totalmente laico, las propias personas del albergue habían decidido organizarse, fue una actividad totalmente espontánea por parte de ellos, para crear lo que ellos llamaban círculos de oración, que eran totalmente, llamémosle, multidenominacionales. No es la palabra más exacta, pero es la que me gusta usar en este contexto, ¿no? Decidieron que, bueno, el albergue era laico, no ofrecía ningún tipo de servicios religiosos, pero ellos necesitaban un espacio para vivir de manera colectiva esta parte de la fe, y entonces ellos habían creado, en un círculo colocaban las sillas y se sentaban a orar de manera conjunta, a compartir ideas, a compartir emociones, sentimientos, pero todo articulado en torno a la fe. Entonces, sí, creo que es algo muy importante. Me encantaría poder decir algo más estructurado, pero en este momento todavía no lo puedo hacer. Espero poder hacerlo dentro de, no sé, un par de meses probablemente, un poquito más. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Olga. Hay un par de comentarios. Charles Pontes menciona que a veces poco importan los términos si es tránsito, integración, pero realmente la urgencia son de políticas, de desarrollar políticas de acogida en todos los países, sean de tránsito o destino, ¿no? Que es como parte de la discusión que hemos tenido. Luz María López comenta que dentro del atrapamiento, no estoy seguro si es una pregunta o un comentario, me parecería que si es pregunta, que si existen programas ya sea de ONGs o del gobierno para combatir la mendicidad y otras problemáticas adherentes a la mendicidad, sobre todo en la frontera de Tijuana. No sé si, Olga, si tú tengas conocimiento de algún programa que coadyuve en esa parte. A ver, es difícil esta pregunta. Déjame pensar cómo la voy a responder. Bueno, en primer lugar, decir que ningún estado en ningún nivel de gobierno reconoce el atrapamiento como tal. Simplemente ve a personas en tránsito o a personas a quienes eventualmente podría regularizar su condición migratoria en el lugar en el que se encuentran, pero el atrapamiento como tal no es reconocido por ningún estado, entonces no hay ninguna política que vaya dirigida específicamente a resguardar los derechos de las personas en atrapamiento migratorio. Eso no existe. La cuestión de la mendicidad me parece un poco complicada, en primer lugar porque creo que ni todas las personas que practican o que deben recurrir a la mendicidad son migrantes, ni todos los migrantes recurren a la mendicidad. Es decir, estamos amalgamando dos poblaciones que son diferentes y que a lo mejor tienen, con toda seguridad, tienen puntos de intersección, pero son dos fenómenos diferentes. Entonces, ponerlos juntos creo que no ayuda. Creo que no deberíamos de pensar juntos ambos fenómenos. Creo que hay personas que se ven orilladas a recurrir a la mendicidad y esto es algo que se tendría que atender independientemente de si se trata de personas migrantes o no, cuál es su condición migratoria, su estatus, etcétera. Creo que juntar los dos temas no nos ayuda a pensar de la mejor manera cómo se podrían atender, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, mientras más se alargan los trayectos, pues más dificultad tienen las personas migrantes para llegarse de recursos para subsistir. Esto es evidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que, por ejemplo, otorgar permisos de trabajo a los migrantes que se encuentran a las poblaciones en movilidad que se encuentran en diferentes estatus, sería muy importante. Limitar los permisos de trabajo, evidentemente, pues dificulta
la obtención de recursos para la subsistencia. Yo creo que eso sería algo que podría contribuir, pero me cuesta un poco de trabajo pensar los dos temas juntos porque, insisto, aunque hay una intersección en estas poblaciones, son poblaciones distintas que habría que pensar o digamos, son problemas distintos que creo que habría que pensar con lógicas distintas. Muchas gracias, Olga. Sí, yo creo que es importante como esta cuestión conceptual, ¿no? Cuando un migrante deja de ser un migrante de alguna manera y tiene que recurrir a la mendicidad como una estrategia de supervivencia. En mi experiencia, el migrante o la gente en tránsito o moviendo en contextos de movilidad usa la mendicidad como una estrategia para continuar generalmente en la trayectoria o en momentos críticos si se encuentra atrapada o no. Y eso ha sido para mí muy claro en el tiempo que he revisado, ¿no? Es una de las varias estrategias que se usan y no las usan todos, ¿no? Esa es como otra parte que es como importante. Entonces, muchas gracias, Olga. Estamos acercándonos ya hacia el final de este seminario. Carla, gracias por compartir el documento. Ahí hay un documento interesante sobre el uso de tecnologías digitales en contextos migratorios. Ustedes lo pueden ver por ahí en las respuestas que ya en el Q&A y en las respuestas que ya se compartieron. Y ahí, si dan ustedes le dan clic al link a la liga, pueden obtener el PDF de ese documento. Hay dos preguntas, yo las voy a poner juntas para Cristina, que tienen que ver con esta parte de la salud emocional, los proyectos socioemocionales. Una es por parte, sabemos que MSF, Doctors Without Borders, de alguna manera, ustedes han trabajado mucho, han puesto énfasis también en la salud mental. Ha sido muy claro en la trayectoria de México, muchos proyectos de salud mental a lo largo, como un foco particular que ustedes atienden. La pregunta de Magdalena, bueno, es una pregunta más concreta, tiene que ver que si hay una articulación de MSF con Nicaragua, alguna articulación de trabajo, de proyectos, que esa es como más concreta. Y la pregunta de Magdalena que tiene que ver es cómo plantear estrategias desde las intervenciones socioemocionales que fortalecen las capacidades de las personas de adaptación y condiciones que enfrentan. De alguna manera ¿cuál es como el objetivo del apoyo emocional que Médicos Sin Fronteras puede ofrecer para prepararlos, para que la gente, o contenerlos para que la gente pueda seguir su trayectoria? Sí, Médicos Sin Fronteras, a ver, el objetivo no es muy ambicioso, es darle unas herramientas a la persona para que pueda continuar, para que en la situación crítica que está viviendo, pues no vamos a decir superarlo, pero al menos continuar la ruta y seguir lo mejor posible. Pero no es un objetivo muy ambicioso, como he comentado antes, pues porque solo tenemos muchas veces la ocasión de ver a las personas en un día, porque enseguida quieren tomar el autobús para irse. Cristina, y sobre lo de Nicaragua, que lo preguntan. Nicaragua, no tenemos tuvimos un proyecto en Nicaragua, lo cerramos y ahora no tenemos absolutamente a nadie en Nicaragua. Queda como ahora sí que lo tenemos como un punto negro, que no sabemos lo que pasa. No. Lo siento, no puedo dar información sobre Nicaragua. Bueno, no sé si hay estamos acercándonos ya al final del seminario, nos quedan unos pocos minutos. No sé si hay alguna otra pregunta premiante, algún comentario que alguien todavía de los participantes que nos acompañan quieran hacer, la gente que tiene también experiencia en el campo. Alejandro, Dime. hay un par de reacciones, no sé si Samantha y Leana las quieran hacer o quieran que les apoye con lo que comentaron. Ileana, Samantha, de las reacciones que tienen en el chat, que no lo pueden ver otros asistentes, por eso. Incluso Maggie también. Sí, hay una bibliografía que recomienda Maggie y también Ileana, que yo coloqué en el chat para todos y todas. Entiendo que ya está por ahí. Y Ese chat no lo pueden ver, Sam. Yo ahorita lo paso al chat general. ya, buenísimo. Sí, pensé que lo había puesto para todas y todos.
porque hay una opción que es solo panelistas. Y yo solamente tenía una pregunta como muy concreta, igual sobre salud mental. Ya hay cosas que habló Olga muy en concreto, pero solamente para Cristina era saber de manera muy breve si hay algún plan de acción en relación al autocuidado de las personas, del personal de campo que pertenece a Médicos Sin Fronteras. Eso, Sí, gracias. sí, totalmente. Tenemos bastantes medidas. Bueno, primero hay bastante rotación de personal. Más de 6 meses es difícil que se siga el ritmo de trabajo. Trabajamos 7 días a la semana. Bueno, descansan 1, pero en rotaciones se trabajan muchísimas horas. Y sí, pues contamos con psicólogos propios de Médicos Sin Fronteras que les dan apoyo. Bueno, digamos, el ritmo de trabajo es muy fuerte, pero intentamos también que se descanse a nivel de alimentación, bueno, sí que tenemos bastante cuidado. Y diría que la mayor dificultad es son nuestros propios compañeros, somos nosotros mismos. Cuando se trabaja en Médicos Sin Fronteras, muchísimos de los compañeros lo hacen con una gran vocación y les cuesta mucho dejar de trabajar. O sea, realmente es como que la coordinadora médica te dice, chicos, hay un momento en que hay que dejar de atender a pacientes, no solamente por seguridad, porque no podemos transitar de noche, pero también porque uno tiene que descansar y mañana reempezamos, ¿no? Entonces, la mayor dificultad está en el propio equipo de terreno, que les cuesta ponerse también muchos límites. Sí, gracias Cristina, solo para la población, para todos los participantes. Una de las sugerencias en cuanto a bibliografía acerca del atrapamiento, también hay un libro que es de una buena referencia de Manuela Camus, Circulación de vidas precarizadas. También Amelia Frank Vitale, que ha hecho mucha investigación sobre todo desde Honduras y de las caravanas, tiene un artículo que se llama Stock in Motion. Todas ellas son etnografías. Y hay otro libro que, bueno, que ya es el mismo que se había dicho de Manuela Camus. Entonces son otras 2 referencias también que abordan el tema y que, bueno, que es algo que bueno que estamos tratando como de visibilizar, ¿no? Y por ahí podemos desde luego ver la tensión que existe entre las conceptualizaciones de los términos, cuando empieza a surgir, y la visibilización de los términos. ¿Y cuáles son las respuestas, no? O sea, porque a lo mejor todos estos debates académicos, políticos, tienen un nivel, pero por otro lado, la realidad y la práctica a veces se disocian completamente de esos, o pierden de vista como esa conceptualización, ¿no? Entonces, eso pues es una tensión que de alguna manera la realidad en que vivimos, en las que trabajamos, se va presentando y que tenemos que ir ayudándonos a caminar y articular juntos para el beneficio de todos los que trabajan en contextos de movilidad, pero también para todos los que viven en contextos de movilidad y surgen y están en trayectorias de movilidad. Entonces, con eso yo terminaría. Yo no sé si Guillermo, tú quieras agradecer a todo, cerrar ya el panel, nos quedan 3 minutos. Sí, claro que sí, Alejandro. No, pues gracias a ti también por el trabajo, por la moderación. Muchas gracias a Olga, a Cristina, por su generosidad, por su tiempo, por la puntualidad y porque pudimos lograr muy bien la sesión en línea. Gracias a Samantha, a Maggie, a Nel, a Ileana, a Osvaldo, a Iraís, todas las personas involucradas en esto. Y bueno, a Lisbeth también por acompañarnos el día de hoy, a Javi, a todas las personas que se conectaron. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado hoy. Tendremos una sesión durante el otoño, también en línea, centrada en temas de salud mental, que se organiza desde Centroamérica. Ya les haremos llegar más adelante los contenidos de quienes nos van a acompañar. Y bueno, pues me parece que ha sido una sesión muy rica, muy interesante, un gran trabajo que hace Médicos Sin Fronteras en esta frontera externalizada o ampliada hasta el Darién. Las peores historias que hemos escuchado de personas detenidas aquí en Puebla y en Tlaxcala tienen que ver con situaciones inhumanas y terribles que han sucedido por allá. Y bueno, y también agradecerle a Olga por traernos esta idea de atrapamiento aplicado al caso mexicano, en el que también nos pone a cuestionarnos esta idea de México como país de destino forzado, de una migración prolongada, extendida, con obstáculos en términos de un asentamiento más permanente.
Y bueno, faltando un minuto, con esto cerraremos la sesión. Gracias a todos y a todos. Que tengan muy buen día y hasta pronto. Gracias. Bueno, bye. Gracias. Sam, entonces quizá lo que procede ahora es cerrar tener la grabación. Y yo creo que ya poco.